Bueno, avancemos ahora a una consecuencia del teorema anterior, que es la fórmula de Barrow. Que esto, de nombre, ustedes lo conocen porque... triple R me salió, mira que bien. Ustedes conocen la fórmula de Barrow para eh, las primitivas en el análisis 1, en las funciones reales de variable real. Bueno, acá lo vamos a aplicar a las funciones de variable compleja. Dado una función f de z holomorfa en D, siendo D un simplemente conexo, entonces, dados, supongamos que tenemos un recinto D donde vamos a marcar un punto Z0, un punto Z1 y otro punto Z2. Si escribimos la integral entre Z1 y Z2 de f de z diferencia de z, supongamos que queremos calcular la integral de Z1 a Z2 de una función cualquiera que es holomorfa en ese dominio. Bueno, la puedo calcular integrando de Z0 a Z2 y a eso restándole la integral entre Z0 y Z1. A ver, ¿por qué esto? Y porque yo puedo decir, razonémoslo, olvidémonos lo que está escrito. Yo para integrar de Z1 a Z2 puedo integrar como lateral, la función es holomorfa en todo el camino, la integral no depende del camino. Como es holomorfa en todo el dominio, la integral no depende del camino. Entonces yo puedo, para ir de Z1 a Z2, puedo pasar por Z0, ¿no es cierto? Entonces puedo decir que la integral de Z1 a Z2 es la integral de Z1 hasta Z0 más la de Z0 hasta Z2. ¿Está bien? Entonces, acá dije, es la integral de Z0 hasta 2, y en vez de poner más la de Z1 hasta Z0, pongo menos la de Z0 hasta Z1. Bueno, es lo mismo. Si este le cambio el signo, es más de Z1 hasta 0. O sea que esto es verdad. Esto es integral de Z1 hasta 2 pasando por Z0. Bueno, pero resulta que esto primero es la primitiva en Z2 y esto último es la primitiva en Z1. O sea, regla de Barrow, fórmula de Barrow. La integral entre dos límites es la primitiva reemplazada en el límite superior menos la primitiva reemplazada en el límite inferior. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos el camino gamma definido de 0, 1 en los complejos, tal que a un complejo t le hace corresponder gamma de t, que se calcula como 1 más i por t. Este camino es conocido, lo vimos hace poco en otro ejemplo. Dibujemos eje x, eje y, plano z, 1, 1, 1, 1, pip, 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 pip. Este es el punto 1 más i y el camino es esta diagonal. Perfecto, entonces hagamos la integral en gamma de la función z cuadrado de f de z, la misma que hicimos en su momento, cuando vimos el ejemplo de la integral definida. Bueno, veamos, entonces, la integral curvilínea, perdón. Hagamos la integral, esto es la integral entre 0 y 1 más i de z cuadrado diferencia de z. Le puse límites al camino gamma. ¿Por qué le puse límite? Y bueno, porque ya no necesito el camino, porque yo acá puedo definir un dominio simplemente conexo donde la función z cuadrado es holomorfa. Entonces ya la literal ya no depende del camino. Ya sé que no importa si voy por la diagonal o por cualquier otro camino, por los teoremas anteriores. Entonces, por el corolario del teorema de Cauchy. Entonces quiere decir que ahora pongo los límites y el camino no me importa. Y entonces ahora aplico la regla de Barrow. Saco la primitiva, z cubo sobre 3. Y la reemplazo en los límites. 0, 1 más i. Entonces esto me da 1 más i al cubo sobre 3. Y si recuerdan y van a buscar el ejemplo que hicimos, es exactamente lo mismo que dio cuando lo hicimos parametrizando. Esto es porque la función f de z, acá no sé por qué se está manchando esto, la función f de z es holomorfa en todos los complejos. Yo acá dibujé un dominio de simplemente conexo. Un dominio simplemente conexo donde es holomorfa. Necesito cualquier dominio que de tal forma que mi camino quede contenido, pero como es holomorfa en todos los planos complejos, acá podría haber elegido absolutamente cualquier camino. Vamos a ver otro ejemplo distinto de esta regla, más interesante que el que vimos recién. Este ejemplo sería la función va a ser f de z igual 1 sobre z. Esta es holomorfa en todos los complejos excepto el origen.
excepto un conjunto de un solo elemento que es el origen, ¿no? Como siempre restamos conjuntos, no se olviden. Y voy a considerar dos caminos diferentes. Primero, gamma 1 es z e a la t con t perteneciente al intervalo 0pi. O sea, gamma 1 es esto. Eje X, eje Y, plano Z, 1, menos 1, semicircunferencia por arriba que va de 1 a menos 1. También hicimos este ejemplo hace un rato. Muy bien. A ver, para poder aplicar... Acá tenemos un problema en 0. En 0 la función no es holomorfa, es 1 sobre z. Entonces, para poder aplicar la regla de Barrow, yo necesito que mi camino esté contenido en un dominio donde la función sea simplemente conexa. ¿Qué hacemos? Muy bien, definimos este dominio. En este dominio, con esta forma curvada, la función es holomorfa en todos los puntos y este dominio es simplemente conexo. Excelente. Entonces quiere decir, este dominio lo voy a llamar D1. Entonces, como mi f de z, 1 sobre z, es holomorfa en todo D1, que es simplemente conexo, entonces usamos Barrow. Entonces la integral en gamma 1 de diferencial z sobre z, 1 sobre z por diferencial z, es la integral entre menos 1 y 1 de diferencial z sobre z. Pongo los límites, pues ya no me importa el camino, mientras esté dentro de ese dominio. Esto es la primitiva, que es logaritmo de z entre menos 1 y 1. Y esto es el logaritmo de menos 1 menos el logaritmo de 1. Y ahora hay que ver cuánto vale el logaritmo de menos 1. A ver, menos 1 es igual a pi. O sea, esto es el logaritmo de 1 más pi menos el logaritmo de 1, que es 1 más i0. 1 más 0. Fenómeno. Esto es el... Perdón, esto lo escribí mal. Bueno, tal vez podría haber dejado. No importa. Porque podría haber puesto el logaritmo mayúscula, pero no importa, ya lo borré. Esto es el logaritmo del módulo, que es 1, más i por el ángulo, ¿sí? Que es pi, menos el, pongo entre paréntesis, el logaritmo del módulo de 1, que es 1, más i por el ángulo, que es 0. Perfecto. Esto es 0. El logaritmo de 1 siempre es 0. Entonces todo esto da pi. Excelente. Ahora vamos a hacer gamma 2. Gamma 2 está definido como z igual e a la t, pero t va de 0 a menos pi. De vuelta, tomamos la licencia de escribir el intervalo al revés, o sea, de mayor a menor, para que se note cómo nos movemos dentro de ese intervalo, ¿no? Eje X, eje Y, plano Z, 1, menos 1. Ahora vamos por abajo, una circunferencia por abajo. Este es gamma 2. Nuevamente encontramos un recinto, definimos un recinto simplemente conexo, que lo llamamos D2, de forma tal que el camino esté contenido y ahí la función es holomorfa en todo el dominio. Entonces, como f de z, que es 1 sobre z, es holomorfa en ese dominio de 2, entonces podemos aplicar Barrow. La integral cerrada, perdón, no, porque es cerrada, no es cerrada. La integral en gamma 2 de diferencia z sobre z es igual a la integral de vuelta de menos 1 a 1 de diferencia z sobre z. Pongo los límites porque no me importa por dónde voy, mientras me mueva dentro de ese camino, atenti con eso. Primitiva es logaritmo de z entre menos 1 y 1, hasta acá vamos iguales. Logaritmo de menos 1 menos logaritmo de 1, hasta acá vamos iguales. Y aquí viene la diferencia. Menos 1 antes era 1 por el pi. ¿Cuánto es menos 1 ahora? Atenti, no es lo mismo, porque voy por abajo. Entonces 1 por e a la menos pi. Porque el ángulo, cuando llega acá, es menos pi. Entonces esto es logaritmo de 1 menos pi. Menos, y ahora el 1, si es el mismo que antes, es 1 e a la i0. Logaritmo de 1 más i0. Esto es el logaritmo de 1, siempre se anula. Y entonces esto me da menos pi, menos pi. Si ustedes van a buscar el ejemplo que hicimos en su momento,
dio exactamente lo mismo. Por arriba hay pi, por abajo menos y pi.